Hola, hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Eh, Bienvenida a todos y todas a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos la presencia como invitada de Lucía Burundanera, que justo se está conectando. Hoy hablaremos de acceso al empleo en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lucía, es un gusto darte la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, nada, te presento. Lucía es licenciada en Recursos Humanos y actualmente es la responsable de la Oficina de Discapacidad en el Consejo de la Magistratura, también en Cava. Lucía, bienvenida. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Honrado de muchísimas tenerte aquí. gracias por la invitación, eh, gracias por la presentación. Para mí también es muy importante estar acá para poder, bueno, compartir con todos ustedes este espacio y poder contestar cualquier duda o pregunta que tengan acerca del trabajo que se realiza en el Poder Judicial de la ciudad. Bien. Eh, Genial. Bueno, hago un paréntesis antes de arrancar con la entrevista para decir que este espacio lo organiza la carrera de especialización en discapacidad y derechos, cuyo director es el doctor Juan Antonio Seda, a quien le agradecemos muchísimo por este espacio. Ahí desactivo comentarios mientras charlamos y bueno, comienzo con la entrevista, Lucía. En este espacio donde estás tú de encargada, ¿se reservan puestos específicos para personas con discapacidad o se definen de acuerdo a las necesidades de cada organismo? Mira, la respuesta es no. No se reservan puestos específicos para personas con discapacidad. Eh, los puestos no se piensan desde la discapacidad, sino que el trabajo que hacemos en el Poder Judicial de la ciudad es en pos de asegurar la accesibilidad para las personas con discapacidad que quieran acceder a estos puestos de trabajo. Eh, una vez que la persona accede al puesto, se trabaja, en caso de ser necesarios, en aquellos apoyos o ajustes que pueda llegar a requerir la persona. En la ciudad de Buenos Aires, la normativa vigente exige que se cumpla con un porcentaje, que es del 5%, en lo que respecta a cubrir vacantes de puestos con personas con discapacidad, y este porcentaje, cuando no está cubierto, lo que hacemos es priorizar el ingreso de personas que posean CUD, siempre y cuando estas personas sean idóneas para estos puestos de trabajo. No sé si eso contesta. Sí, sabemos que el tema del cupo es bastante controvertido. Sabemos que hay muchas dependencias, falta todavía mucho por hacer, pero a mí me gusta mucho, y porque conozco tu trabajo, me gusta mucho lo que se hace dentro de el organismo donde tú estás. Entonces, me parece bastante, es mucho el trabajo lo que hacen y muy interesante y que va funcionando. Un poco en eso de la idoneidad, que es un poco complicado traducirlo, porque capaz que dice la persona que va a contratar, bueno, persona con discapacidad, persona sin discapacidad, es más idóneo el otro. ¿Cómo se evalúa esa idoneidad en el postulante? Es una buena pregunta porque en materia de idoneidad es
es muy delgada la línea, ¿no? En materia de idoneidad para cualquier puesto de trabajo. Claro. Yo soy licenciada en recursos humanos y desde la visión de los recursos humanos, específicamente en lo que tiene que ver con selección de personal, a la hora de seleccionar una persona para que ocupe un puesto de trabajo, hay dos factores claves que se tienen que cruzar. Uno es el perfil laboral de la persona y el otro es la descripción de ese puesto que va a ocupar la persona, entendiendo que es un puesto que ya está creado, cualquier puesto de trabajo. Es un encastre. Para que una persona pueda trabajar en un puesto de trabajo, tiene que tener un determinado perfil laboral. Es lo que yo siempre le explico a mis alumnos. ¿Qué pasa cuando uno no tiene el perfil laboral para ocupar ese puesto que tiene una descripción de tareas? Bueno, en el caso específico de la justicia de la ciudad, nosotros buscamos personas que sí lo tengan. Entonces, en lo que se refiere a la idoneidad para ese puesto, la idoneidad la va a determinar la persona que está a cargo de ese área. Es decir, por ejemplo, en un juzgado, los juzgados son estructuras determinadas en las que hay una determinada cantidad de puestos. Entonces, en el Poder Judicial de la ciudad, el requisito es el cumplimiento de esta carrera judicial. Vos ingresás por el cargo más bajo. Entonces, en la descripción del puesto del cargo más bajo hay determinados requisitos que cumplir. Cuando se genera esta vacante, nosotros hacemos una tarea de búsqueda de personal en diferentes registros laborales, bolsas de trabajo, por supuesto que en el registro propio del Poder Judicial de la ciudad tenemos un registro de aspirantes que es abierto a todas las personas que se quieran inscribir. Hacemos un filtro de ese registro específico y filtramos las personas que han presentado que tienen su CUD. Verificamos sus currículums y nosotros hacemos como una primera peinada, por así decirlo, y enviamos una terna de candidatos que cumplen con los requisitos del puesto, para que los entreviste el titular del área, ya sea un juez o un director en caso de ser el área administrativa. Y es esta persona que los entrevista quien va a determinar si esa persona posee la idoneidad para desempeñarse en ese cargo. Así se determina la idoneidad, básicamente. Bien, un poco con esta misma pregunta, pero partiendo desde dentro del sistema, que este problema que viene estructural desde la educación de calidad, se llegan a ver las repercusiones cuando la persona se incursiona al mercado laboral. O sea, ¿realmente llegan idóneos o hay que trabajar? Mira, yo creo que a lo que te referís, y es una opinión personal, las falencias o los problemas está en el propio mercado laboral, ¿no? O sea, yo ahora me estoy refiriendo al mercado laboral del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un mercado laboral específico. Sí, hay falencias, hay falencias. Hay falencias como en todo mercado laboral, pero por falta de oportunidades, porque es la ley de oferta y demanda. Cuando hay muchísimas personas buscando trabajo y lo habitual es que no haya la misma cantidad de oportunidades. Nosotros, como te digo, buscamos candidatos en registros laborales, en universidades, en nuestros propios registros. Tenemos hasta por supuesto, en el registro laboral de la COPIDIS, porque así lo establece la ley 1502, que es la ley que regula el 5%, que junto con la ley se crea este registro laboral específico del cual nosotros tenemos que buscar, el término adecuado es reclutar candidatos, que por supuesto lo utilizamos, pero bueno, nos pasa esto, tenemos muchos candidatos y a veces no tantas oportunidades. Respecto a lo que me preguntás, si llegan candidatos idóneos, sí, llegan candidatos idóneos.
y los que no cumplen con la totalidad de la idoneidad requerida, lo que nosotros hacemos desde nuestro área puntualmente, y es un hábito que lo fuimos adquiriendo con el tiempo, es de alguna manera brindar herramientas para coachearlos, por decirlo de alguna forma, en cómo posicionarse como candidatos más idóneos. Cuando una organización, una institución busca un candidato para cubrir un puesto de trabajo, lo determina con los requisitos del puesto. Y muchas veces nos piden algún que otro requisito que quizás esa persona no la tiene. Entonces lo que empezamos a hacer con el tiempo es brindarle a la persona un anticipo de este requisito. Por ejemplo, en los juzgados manejan un determinado sistema, hoy por hoy más que nunca, un sistema digital de expedientes. Si vos no trabajás en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no vas a tener conocimiento sobre el manejo de ese sistema. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Accedimos al manual de procedimientos de uso de este sistema y se lo mandamos a los candidatos previo a la entrevista. No para que se lo aprendan, pero sí para que estén familiarizados. Entonces esto los posiciona en un lugar que se acerca más a la idoneidad, porque cuando vos vas a una entrevista de trabajo, lees antes acerca de la organización, lees acerca de las misiones, las funciones. Bueno, nosotros buscamos potenciar eso en los candidatos que enviamos a las áreas. Buenísimo. Ahora que hablas de registros, se me ocurre preguntarte ¿qué porcentaje tienen trabajando en tu área de personas con discapacidad? Si tienen ese dato, ¿cuál es el de mayor incidencia que más se contrata y cuál es el de menor? Mira, en lo que respecta al porcentaje al día de hoy, a esta altura del año, estamos en un poco arriba del 4%, o sea, no estamos en el 5% hoy, estamos en el 4.12%. Déjame que te diga cuántos eran, ciento y pico de empleados, 118 personas con discapacidad por sobre un total de 2.827 personas. Esta población que te estoy mencionando se refiere a las personas que se desempeñan, o sea, los empleados que están en el área administrativa, lo que es el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el área jurisdiccional. Por jurisdiccional abarca todos los empleados que están en el fuero penal contravencional y de faltas y en el fuero contencioso administrativo y tributario. Otra parte del Poder Judicial, y lo menciono porque es importante, es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene tres partes: el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y el Ministerio Público Tutelar. Lo que es Ministerio Público y cada uno de ellos cuenta su propio 5%. O sea, el número que te acabo de decir no está incluido el Ministerio Público. Okay. Nosotros, este porcentaje en el que estamos ahora, el año pasado, te lo digo como para contarlo porque me parece que es importante como incorporación de política pública, el año pasado estábamos por debajo del 4, en diciembre estábamos en el 3.8 y se aprobó a fin de año una resolución interna, la resolución 252, en el que se aprobó el Plan Integral de Discapacidad. Este plan tiene como objetivo la creación de una política pública más fuerte, que es un sistema propio de pasantías para personas con discapacidad intelectual dentro del Poder Judicial de la ciudad. Además de la creación de 5 plantas que se crearon y que ya fueron ocupadas por personas con discapacidad, de las cuales 3 nos exigimos que fueran personas con discapacidad intelectual. Y ahí creo que te contesto un poco esto que me hablabas de
de claro, qué tipos de sí, sí, discapacidades incluimos. Hago hincapié en la población de personas con discapacidad intelectual justamente por esto, porque es la población a la que más barreras se le presentan a la hora de poder acceder a los puestos de trabajo. Esto lo venimos viendo desde los comienzos de las inclusiones que venimos haciendo. Las inclusiones comenzaron en el año 2006, formalmente antes ya había personas con discapacidad desempeñándose en el Poder Judicial de la ciudad, pero en el año 2006 formalizamos este trabajo y con el tiempo fuimos viendo esto, que son las personas que menos incluían. Entonces, con esta sí, política pública nos autoexigimos continuar dándole prioridad a estas personas específicamente. Este programa de pasantías, nosotros hace muchos años tenemos convenios con la Universidad Católica Argentina, específicamente con la Facultad de Psicología, con fundaciones, con asociaciones, y tenemos programas de pasantías que vienen jóvenes y adultos a hacer prácticas al consejo, pero no teníamos nada propio. Y lo particular que tiene este programa es que son rentadas, son prácticas rentadas, que si bien no son inclusiones reales, sí se acercan ajá. muchísimo a Hay un una puesto de... remuneración. Exactamente, hay una remuneración. Las arrancaron en marzo, tenemos a 5 pasantes trabajando con nosotros en diferentes áreas administrativas, hay una remuneración, diseñamos capacitaciones junto con el área de capacitación del Poder Judicial, que es el Centro de Formación Judicial. Ellos, además de hacer sus horas de pasantía en las áreas en las que están incluidas, reciben capacitación formal en temáticas que les consultamos previamente a ellos sobre qué les gustaría capacitarse, más allá de algunas Claro. cuestiones que nos parecían interesantes y necesarias, como ser herramientas informáticas, pero bueno, surgieron algunas otras cuestiones que estuvieron buenas y, bueno, fuimos a buscar docentes para capacitar a estos pasantes, que son todos jóvenes con discapacidad intelectual. Eso me parece buenísimo y coincido también en que es la más, que tiene más problemas para incursionar en el mercado laboral, la discapacidad intelectual. Incluso hay países que trabajan con cupo en sector público, pero, y un subcupo, digamos, específico para este tipo de discapacidad. Me parece que es bastante interesante porque Sí. sí, y también otra cosa que destaco que también me parece muy importante es que tengan esa edad ustedes, es decir, el que menos se integra es intelectual, hay que tener un plan de acción para equiparar o ponerlas todas iguales. Me pasa mucho que cuando quiero buscar información, estadísticas, no las encuentro. Nosotros Y lo hacemos sí, dime. también en base a esto, ¿no? Bueno, cuáles son los que menos acceso tienen, así como las personas con discapacidad intelectual son las que menos tienen y por eso incentivamos esta política pública, las que más son las personas con discapacidad motora. En Claro. porcentaje son las que más personas tenemos incluidas, pero volviendo a esto que me preguntabas al principio, nosotros no incluimos eh, en base a la discapacidad, sino que incluimos en base al perfil laboral y después, en caso de ser necesario, se incorporan los ajustes, apoyos, que en muchísimos casos no es necesario. En otros sí, eso se va viendo en base a, bueno, a lo que manifieste la persona. Se me ocurren un montón de preguntas. Bueno, te pregunto así como brevemente, que dices que ahorita están por debajo de 5. Y con estas tutorías, hago dos preguntas en una. Con Obvio. estas tutorías que piden capacitación, te pregunto, ¿influyó la pandemia en que bajara el cupo? Y se vio, por ejemplo, en estas capacitaciones, algo que tendría que ver con la pandemia? Por ejemplo, telecomunicaciones, se me ocurre. Mirá, en nuestro caso fue al revés. Arrancamos el año, o sea, terminamos el 2020 por debajo del 4 y arrancamos este año que seguimos en pandemia y estamos por encima del 4. En el primer trimestre de este año se realizaron
más de 17 inclusiones, más allá de estas 5 plantas que te estoy mencionando. Solamente en un trimestre entraron 17 personas a trabajar en el área jurisdiccional, o sea, en juzgados. Eso a nosotros también nos llamó mucho la atención, pero creemos que tiene que ver con esta visibilización que estuvimos haciendo el año pasado, ¿no? En lo que respecta a las personas con discapacidad intelectual, específicamente nosotros antes de la pandemia veníamos haciendo, más allá de estas capacitaciones que te digo que les hacemos a los pasantes, lo hacíamos desde hace muchos años a las personas con discapacidad intelectual que son empleados del Poder Judicial. Y sumamos que lo diseñó una de las terapistas ocupacionales del equipo de mi equipo, María, diseñó unos encuentros que son encuentros de vida autónoma, lo llamamos. Los veníamos haciendo en forma presencial, son unos encuentros muy, muy enriquecedores en los que nos reuníamos una vez por semana. Se armaba un clima como de mucha intimidad, ¿no? Porque si bien estaban orientados a hablar respecto a cómo mejorar la calidad de vida laboral y herramientas específicas de lo que tenía que ver con las tareas que cada uno hacía en sus puestos de trabajo, son personas que trabajan en diferentes áreas del Consejo de la Magistratura, fueron surgiendo necesidades y cuando llegó la pandemia, estos encuentros que habían sido tan ricos y tan positivos, se notaron mucho que no estaban, y lo empezamos a ver en los seguimientos, ¿no? Nosotros seguimos en contacto con aquellas personas que requieren estos ajustes y estos apoyos, que no todos son personas con discapacidad intelectual, hay personas que tienen otras discapacidades a los que también les hacemos seguimientos por otros motivos, y trasladamos estos encuentros de vida autónoma. Bueno, vos viniste invitada a uno de ellos, los trasladamos y los hacíamos en forma virtual, los seguimos haciendo en forma virtual, y sí pudimos medir una mejora bastante alta en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque en muchos casos, sobre todo el año pasado, al cortarse la presencialidad, lo que pudimos ver es que muchos de estos casos, su presencialidad en su puesto de trabajo era un porcentaje muy alto de su vida, y el no tenerlo más fue devastador. Entonces, a través de Y estos no para ellos, yo creo que a todos nos afectó. a todos, para todos fue devastador. Y para personas que tenían una rutina establecida, un orden, Claro. mucha estructura, fue devastador. Entonces, bueno, los armamos en forma virtual, que también fue un desafío bastante grande, pero lo pudimos sacar adelante, los reformateamos, buscamos de vuelta, preguntamos. Nosotros siempre tomamos como medida, bueno, que en realidad es el ajuste, ¿no? El ajuste del que habla la convención, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Entonces, se planteó esto, quizás al principio no hablábamos tanto de cuestiones meramente laborales, sino que tenían que ver más con cómo se estaba transitando la pandemia. Traíamos personas que nos ayudaban a hacer ejercicios de cómo organizarnos en la vida diaria, cómo bajar nuevas aplicaciones al celular para poder organizarnos mejor. Trajimos hasta una instructora de pilates que nos brindó clases para cuando estamos trabajando desde nuestras casas, bueno, el tema de la postura, todas cuestiones que atraviesan la vida laboral. Y fue muy enriquecedor eso. Lo dices como muy fácil, trabajamos y lo hicimos, pero hay un equipo detrás, y entonces te quiero preguntar, ¿quiénes son el equipo? ¿Cuántas personas lo conforman? Porque se necesita una estructura para poder arrancar o para poder echar a andar toda esta maquinaria que se ven los resultados. Tu equipo, ¿son muchos? Mira, te cuento, cuando se crea la Oficina de Discapacidad, que se creó en el año 2008, éramos 2 personas, nada más. Cuando se creó la oficina, era el titular de la Dirección de Recursos Humanos y yo. En base a los conocimientos que fuimos adquiriendo, básicamente en base a la prueba y error, ¿no? Porque en ese momento también, a la hora de incluir personas con discapacidad,
todo esto, como bien decís, ahora lo digo y parece muy fácil, pero hay muchísimo camino recorrido. En los inicios, recuerdo que hacíamos el hincapié en la persona, ¿no? En todo sobre la persona y no considerábamos tanto al área, no hacíamos este cruce formal del que te hablo ahora, por desconocimiento. Con el tiempo lo fuimos mejorando y en base a eso fueron surgiendo también las necesidades de quién faltaba en este equipo. Mi formación de base es, yo soy licenciada en recursos humanos, entonces conocí la figura fundamental de las terapistas ocupacionales y el rol que cumplen las terapistas ocupacionales en lo que respecta a la inclusión laboral de una persona con discapacidad y su vida laboral, bueno, y la vida fuera de lo laboral también. En ese momento se suman a mi equipo terapistas ocupacionales que hacen un trabajo único e indispensable. También tengo a un psicólogo, Gonza, que se sumó hace poco al equipo, que también es una pata fundamental en todo lo que tiene que ver apoyo y seguimiento. Después están Betty y Sebastián, que son empleados administrativos y que realizan toda la parte administrativa, que es no menor, en un organismo en el que la metodología de trabajo es tan burocrática, la parte administrativa tiene un peso muy grande y también más allá del trabajo de campo que hacemos y que estamos atrás, la parte administrativa alguien la tiene que hacer. Y a los que nos gusta el trabajo de campo y estar atrás y activando, bueno, la parte de escritorio quizás la dejás de lado, pero alguien tiene que hacerla. Las terapistas están en la parte de producción, son las que diseñan la tarea que tenemos que hacer. Nosotros trabajamos con una metodología que se llama planificación centrada en la persona. La planificación centrada en la persona, a ver, ¿cómo te lo explico? Creo que lo dice... te iba a preguntar un poco eso, ¿cómo se integra? Me imagino que tiene que ser una estructura también de apoyo sí, para sí. ingresar a integrar, no sé cómo decirlo, a la persona con discapacidad cuando Exacto. entra a su puesto de trabajo. Bueno, la persona con discapacidad cuando entra a su puesto de trabajo, previo a esta búsqueda que hacemos, la formación de la terna, mandamos los candidatos, queda seleccionada. Nosotros, que la selección, el que tiene la última palabra, es el juez o el director del área. Entonces, queda seleccionada esta persona para comenzar a trabajar en su puesto de trabajo y desde la oficina, mi equipo, lo que hace es preguntarle a la persona principalmente qué necesidad, en caso de tener alguna, tiene para ocupar ese puesto de trabajo. Obviamente que los escenarios cambiaron, porque previo a la pandemia, te hablo un poco atemporal, porque la gran diferencia que tenemos ahora es que nosotros como organismo tuvimos que adaptarnos a un tipo de trabajo que desconocíamos, que es el teletrabajo. Claro. La justicia de la ciudad no hacía teletrabajo. Entonces, también nosotros tuvimos que reformatearnos y empezar a trabajar en forma diferente. Antes y ahora también verificamos si la persona tiene alguna necesidad de ajuste en su puesto de trabajo. Si la tiene, trabajamos en forma transversal, que también tiene que ver con esto que me decís, no específicamente dentro del equipo de la oficina de discapacidad, sino a nivel organismo. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una política de trabajo bastante ecológica, reciclamos y reutilizamos todos los recursos existentes. Si necesitamos una computadora, no se sale a comprar, llamamos informática, preguntamos, la persona no tiene computadora en su casa o tiene y la utiliza el resto de la familia, bueno, articulamos con el área que informática le lleve la computadora a la casa, le instalen los sistemas necesarios. La persona no tiene silla porque en la casa no tiene una silla adecuada para estar sentada, fenómeno. Hablamos con el área de logística y hacemos que le llegue la silla a la casa. Y así con cada herramienta de trabajo. Todo esto
lo hacemos, en el mejor de los casos, previo a que la persona ya empiece a trabajar. ¿Para qué? Para que cuando la persona comienza a trabajar, tiene su puesto armado. Nosotros siempre decimos que no hay nada más estresante que empezar un puesto de trabajo nuevo. Imagínate si además lo empezás, tenés un certificado de discapacidad y aquel área al que entrás no sabe nada acerca de vos. Y ahora además no te conoce, porque vas a trabajar. Claro, no te puede ver. No te puede ver. Claro. Ahí entra una parte fundamental de nuestro proceso, que es la sensibilización para el área receptora. La sensibilización... Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo preparan al entorno para la persona? Eso me parece fundamental. Nosotros lo que hacemos es, una vez que la persona fue seleccionada por el titular del área, nos reunimos con la persona que va a entrar a trabajar y armamos un documento de sensibilización. En ese documento de sensibilización, básicamente reunimos toda la información necesaria que la persona considera que el área debe tener acerca de ella, la persona y nosotros. Por ejemplo, ingresa una persona que posee discapacidad auditiva. Entonces, te hablo ahora del día de hoy. Y porque justo tuvimos muchos casos de ingresos de personas con discapacidad auditiva. Verificamos si la persona con discapacidad auditiva tiene audición. Si tiene audición, bueno, le preguntamos, ¿tenés mayor audición del lado derecho, del lado izquierdo, de ninguno? Si la persona está oralizada, si la persona maneja lengua de señas, si la persona hace lectura de labios, todo eso lo verificamos con la persona. ¿Para qué? Para una vez que lo trasladamos al área, sepan qué medidas deben tener en cuenta. Por ejemplo, los tapabocas accesibles. Previo a que la persona empiece a trabajar, mandamos al área la cantidad de tapabocas accesibles que hagan falta para cuando a esta persona le toca ir a trabajar, los compañeros con los que esté tengan tapabocas accesibles. Entonces, todo esto lo armamos antes a que la persona ingrese a trabajar. ¿Para qué? Para que este comienzo del nuevo puesto de trabajo, tanto para el que entra como para los que están, sepan si tienen que tener alguna medida en cuenta. Este documento lo armamos y se lo mandamos al área. Se lo mandamos hoy miércoles. Y mañana jueves, que es el primer día de que empieza a trabajar la persona, tenemos un Zoom, antes lo hacíamos en forma presencial. Ellos ya leyeron, todo el equipo de trabajo ya leyó esta documentación, en donde también ponemos nuestro número de contacto, quedamos a disposición, y ellos ya leyeron y ven, ok, entonces uso el tapabocas accesible, le tengo que hablar de frente, escucha más del lado derecho, listo, fenómeno. Ellos lo leen, tenemos el Zoom, los presentamos, se ven todos, si alguien tiene alguna duda, la plantea. La persona que va a ingresar, le damos la opción de estar o no. Hay gente que te dice, no, la verdad que prefiero que no, me da vergüenza. O la mayoría prefiere estar para sacar cualquier duda o consulta. Y de esa manera baja la expectativa, baja la ansiedad. Claro. No es un desembarco extraordinario. Hay muchas áreas que nos dicen ojalá lo hicieran con todos los trabajadores. Y sí, la verdad que estaría buenísimo, sobre todo ahora que las personas entran a trabajar y quizás no te llegas a conocer con nadie. Buscamos hacerlo para bajar, para derribar en realidad esta barrera de la información, ¿no? Uh-huh. Lucía, me encanta. Qué importante es esta labor que tú haces. Pero además que muchos desconocemos toda la maquinaria o todo el proceso que hay atrás. Es la media. Queremos también dar espacio a preguntas de la gente, si te parece. Yo por mí me quedaba 2 horas más, bien muy interesante lo que dices. Pero queremos dar espacio. Abro comentarios. Dale. Y si puedes... ¿Qué tengo que hacer? ¿Leer lo que dicen? Me ayudas a leerlo o a contestar. Dale. Bueno, todo quedó tan claro. Mientras te pregunto, ajustes, ¿algún ajuste que tú recuerdes que haya sido muy complejo? Ajustes razonables para
la persona? Mira, la verdad, hemos, creo que fue proporcionalmente al revés de lo que pensábamos. Yo siempre cuento el caso de una persona que entró a trabajar al área de infraestructura y obras, que era cuadripléjico, Pancho. Él no tenía movilidad del cuello para abajo, solamente movía apenas sus manos, laboralizado, el usuario de silla de ruedas, y me acuerdo cuando él iba a empezar a trabajar en infraestructura y obras, tenía una silla enorme, aparte pesadísima, que el área estaba con pánico directamente, o sea, por el tamaño de la silla, porque él tenía un acompañante permanente con él, de cómo iban a hacer, y que si comía, y que si no comía, y que cómo iba a agarrar, y que esto, y que lo otro, y qué sé yo. Y me acuerdo que cuando le preguntamos a Pancho, cuando empezaba a trabajar, él lo único que me dijo es, no, fijémonos la altura del escritorio que entre la silla de ruedas. Simplemente fue eso. Y después, Claro. adaptar, él tenía su propio programa en la computadora, usaba un lector de pantalla, si bien no tenía discapacidad visual, porque no, le tenía mucha dificultad para escribir. Ese fue el caso inversamente proporcional, el que parecía que iba a ser imposible, y después como ajuste complejo, no. La verdad que no, todos fueron como surgiendo y resolviéndose. Un ajuste que surgió en base a otro usuario de la oficina, a Nacho, que después se replicó y que causó bastante polémica en su momento, fue el subsidio por movilidad reducida. El subsidio por movilidad reducida surgió, a vos, Ale, que te gustan las estadísticas, te cuento, hace muchísimos años me empezó a pasar que una jueza me llamaba y me decía que tenía un empleado de su juzgado que faltaba un montón, que faltaba y que siempre faltaba y que siempre faltaba, y entonces que ella, que faltaba porque no podía acceder al colectivo adaptado, el usuario de silla de ruedas también, para llegar al juzgado en horario. Al final se le hacía tarde y faltaba. Y en paralelo otro caso de otra persona, Paola, que era ciega, que vivía en provincia y cada vez que llovía mucho se inundaba la puerta de su casa, no podía salir y no se podía tomar el colectivo. En los dos áreas donde trabajaban estas personas les daban plata de la caja chica para poder llegar a sus puestos de trabajo. En base a eso y a lo que generaba, porque imagínate cómo repercutía en las áreas, ¿qué pasaba? El trabajo de ellos se los daban a sus compañeros se recargaban de trabajo, se generaba malestar, entonces salpicaba para todos lados. Creamos el subsidio por movilidad reducida. Es un subsidio que está reglamentado, que tiene un tope, que se abona a contraentrega del ticket o recibo que presenta el usuario, que el espíritu de este subsidio es que la persona pueda acceder al transporte público para llegar a su puesto de trabajo. Porque las personas con discapacidad pueden acceder a un pase. Bueno, pero ¿qué pasa? Muchas personas no pueden acceder al transporte público porque no hay accesibilidad arquitectónica para que puedan hacerlo. Entonces, el planteamiento de este subsidio, que hubo resistencia al principio por la cantidad de gente que iba a querer subirse, bueno, no fue tal, porque a 11 años de tener el subsidio en funcionamiento, tenemos 10 personas que lo usan al subsidio, nada más. Y que en todos esos casos se redujo muchísimo el ausentismo y cambió, Claro. repercutió directamente en el clima laboral de cada una de las áreas. Porque la gente dejó de sobrecargarse, porque la persona llega al trabajo tranquila y en horario, entonces se arma esto que un ajuste termina repercutiendo, eso también lo medimos, como el ajuste para una persona en realidad termina siendo ajuste para todo el área. Claro, claro, claro. No están aislados, trabajan en equipo. Sí. Aquí, ahí veo una pregunta, Noelia Roger, un saludo, Noé. ¿Existen licencias o franquicias especiales para trabajadores con discapacidad o trabajadores con hijos con discapacidad a cargo? Licencia, nosotros tenemos un régimen de licencias que no tiene licencias específicas para los trabajadores con discapacidad. Si esa es la pregunta, no.
para trabajadores que tengan hijos con discapacidad, que los hijos tengan que acceder a algún tipo de tratamiento, sí, hay licencias específicas. Tenemos, bueno, con el área de licencias también lo destaco, es un área con la que trabajamos muchísimo, muchísimo y en forma transversal, porque el área de licencias, que también tiene un equipo de trabajo que trabaja permanentemente, ¿qué hacemos con ellos? Ellos nos mantienen informados acerca de cuando una persona con discapacidad comienza una licencia, por ejemplo, una licencia médica, y quizás con esa persona no tenemos tanto contacto, nos pasan, nos avisan, mirá que esta persona está pidiendo médico hace ya bastante, ¿por qué no la contactás? Ahí activo los seguimientos que los hacen este gran equipo que tengo yo, del cual estoy súper orgullosa porque acá la que habla soy yo, pero realmente es mi equipo el que está atrás trabajando todo el tiempo, ellos hacen los seguimientos, los contactan, pero como te digo, esta metodología de trabajo transversal se debe a esto, el área de licencia, si ellos no me informan, yo no tengo forma de acceder porque son 118 personas, y licencias Claro. está siempre atenta, o también otro gran trabajo que hace el área de licencias, por ejemplo, es que nos ha pasado de personas, trabajadores que no ingresaron a través de la oficina, sino personas que adquieren una discapacidad. El área de licencias, por supuesto, con máxima confidencia, no es que nos estamos pasando los informes de las personas, sino que me dicen, mira, esta persona tiene un diagnóstico con estas características. ¿Vos considerás que esta persona puede sacar el CUD? Sí, le digo. Entonces, el área de licencias la contacta, los pone en contacto con nosotros y así tenemos varias personas que han adquirido su CUD y también pasó a ser una de nuestras tareas, ¿no? Desmistificar qué es el certificado único de discapacidad. Claro. Pero eso fue Sí. gracias a licencias que nos avisa que hay una persona. Es un trabajo, por eso te digo, yo estoy acá, pero somos un montón trabajando. Claro. Mamu Cáceres, se sumó tarde. ¿De qué empresa eres? Bueno, responsable de oficina del Consejo de la Magistratura Oficina de Discapacidad en Consejo de la Magistratura de Cava. Me quedé pensando en la pregunta de Noelia. O tú no tienes nada que ver, no tienes idea, para madres con hijos con discapacidad, ¿es otra área? Madres con hijos con discapacidad, si tienen una licencia específica, Sí. pero por ejemplo por alguna cuestión, mira, en lo que respecta a las licencias en sí, de vuelta, la gente que trabaja en licencias eh, hacen un trabajo muy minucioso, entonces analizan y siempre le están buscando la vuelta. Si se acerca a una persona que tiene a su hijo con discapacidad, que tiene que realizar un determinado tratamiento, la gente de licencias le busca la forma de encuadrarlo en un determinado artículo para que la persona pueda acompañar y llevar a su hijo a hacer este tratamiento. Sí, sí, trabajamos, Buenísimo. sí, mucho. Eso sí existe y eh, creo que está la jefa del área de licencias conectada, así que no quiero decir flexible porque no lo es, porque es un reglamento, pero se le realizan ajustes al reglamento también, por así decirlo. Y se adecua. Flavia dice, Lucía, ¿cuál fue el mejor logro que hayas logrado en tu equipo para la inclusión de una persona con discapacidad en Poder Judicial o Consejo? No sé si tengas uno. A mí cada uno que comentas me parece como Es que de verdad que son bastante... un montón. Mira, uno reciente, con la nueva gestión que hay en el Poder Judicial, el año pasado asumió como administradora del Poder Judicial de la ciudad la doctora Genoveva Ferrero. Nosotros, estoy contando todas las partes buenas, pero también cuesta, ¿no? Cuesta el cambio cultural a nivel laboral. El Poder Judicial es un organismo con una cultura laboral muy rígida y el meternos a promocionar el acceso al empleo para personas con discapacidad genera un cambio que lo seguimos realizando.
cuando se generaban las vacantes, hasta el año pasado, a veces costaba llegar a los juzgados, ofrecer a los candidatos, es un trabajo que venía, había que hacer un poco de promoción previa, y cuando llegó la doctora Genoveva Ferrero, me acuerdo que lo primero que me preguntó es ¿por qué no estamos en el 5? ¿Por qué no llegamos? Y le dije, bueno, porque nos está costando quizás en algunos casos poder hacer firme el cumplimiento del reglamento. ¿Y por qué? Le digo, bueno, porque a veces a mí me llega ya un poco más tarde de lo que debería llegar, que se generó la vacante. Entonces me dijo, bueno, cambiémoslo, que te llegue primero a vos, cambiemos el reglamento. A partir de ese momento, el cambio fue radical, porque pasamos a ser los primeros en enterarnos cuando se generaba la vacante, ni los segundos ni los terceros. Cuando hablo de vacantes, Ale, hablo de vacantes interinas, son vacantes que no tienen ni un mínimo ni un tope de duración. Nosotros hacemos búsquedas para cubrir vacantes de un mes o de tiempo indeterminado. Entonces, con este fue un gran logro que en realidad viene de la mano con la aprobación de este cambio en la reglamentación. El mínimo cambio de que nos llegara a nosotros, como primer lugar, que se generaba la vacante, cambió radicalmente todo el sistema, porque somos a los primeros los que nos llega la novedad. Ese fue un gran logro de esta nueva gestión vigente. Y después, la verdad que todo el trabajo que hace el equipo de la oficina, los pases también, en gestiones anteriores tuvimos muchos años personas con discapacidad contratadas y se pasaron en bloque a más de 15 personas que venían siendo contratadas a la planta. El año pasado, esto que te comentaba de las pasantías que realizan los jóvenes del curso de formación para el empleo con la UCA, este es el 10º año que hacen sus pasantías. El año pasado, por primera vez, la doctora Fabiana Jaffrick, que es una de las consejeras, cuando terminó Juana su pasantía, me llamó y me dijo, quiero que se quede trabajando en el consejo, que nunca nos había pasado, y la nombró, y había sido su pasante. Entonces, no sé, hubo un montón de la carrera judicial que pueden hacer las personas, que eso es mérito total y absoluto de las personas. Recientemente una persona que entró hace muchísimos años y que estuvo en muchas áreas, diseñó un programa fabuloso de acceso a la justicia para mujeres con discapacidad, víctimas de violencia, hizo un gran trabajo en el centro de la mujer, y cuando logró armar todo esto, le surgió la oportunidad de irse a trabajar ascendida al área jurisdiccional, y no lo dudó y se fue. Entonces, esos logros que no son propios, sino que son de las personas también, los vivís un poco como propios por haberlos acompañado, ¿no?, en el trayecto. Claro. Te alegran por estar tan cerca. Cierro con una pregunta. Hay muchísimos comentarios y se me fue el tiempo volando, Lucía. Perdón. No. Perdónenos a nosotros que estamos muy limitados. Patricio Consentino pregunta qué tipo de cargos desempeñan las personas con discapacidad que ingresan. ¿Nos comentas esto? Dale. Hago el anuncio antes de cerrar con esta respuesta. Todas nuestras charlas se suben al canal de YouTube Juan Antonio Seda, y también las van a poder ver y también quedan en la cuenta de Instagram. Le respondo a Patricio. La reglamentación del ingreso a los cargos del Poder Judicial de la ciudad establece que toda persona que ingresa tiene que entrar por el cargo más bajo, o sea, no se saltea el proceso de ocupar cargos en el área jurisdiccional. Pero cuando hicimos la reglamentación de inclusión de personas con discapacidad, previmos esto y previmos la barrera que tienen de acceso a los puestos de trabajo a las personas con discapacidad, y establecimos que las personas con discapacidad podían saltearse la carrera judicial. Es decir, no les voy a decir los cargos para no aburrirlos, pero hay del 1 al 10, en vez de entrar por el 1, podían llegar a entrar por el 3. Entonces, si bien habitualmente sucede esto, que las personas entran por el cargo más bajo, que es el de auxiliar de servicio,
hemos tenido un caso de una persona que entró en un cargo mayor y después, si bien no son mayoría, pero sí tenemos muchas personas con discapacidad que han hecho carrera judicial y están en cargos de funcionarios públicos. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Lucía, pues ha sido un placer Gracias, Ale. tenerte como invitada, un gusto como siempre escucharte, un lujo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ustedes Bueno, por la invitación. Muchísimas gracias a Juan y gracias a vos. Y no sé si, bueno, eso vos lo mandás y dejás un mail de contacto o lo que sea. Puse un mail de contacto antes, vi por ahí y recién se me olvidó. ¿A dónde hay que dirigirse las personas con discapacidad para querer entrar? ¿Hay una bolsa de trabajo? ¿Hay un organismo puntual? Mira, nosotros siempre dejamos el mail institucional de la oficina para que las personas nos puedan escribir ahí, para enviar sus currículums, consultas, lo que sea. El mail es odiscapacidad@jusbaires.gov.ar, gov con B larga. Buenísimo. Ahí cualquier Bueno. consulta o lo que sea. O de oficina discapacidad. o discapacidad. @jusbaires.gov.ar. Bueno, buenísimo. Estamos en contacto, Lucía. Te agradezco muchísimo. Siempre es un placer escucharte. Bueno, gracias a todos por estar. Nos despedimos. Gracias. Chao.